Título de mi columna: Ahora sí, Petro sacó las garras. Los colombianos no podemos dejar pasar, como si nada, el trino del viernes 2 de febrero. Ahora sí, Gustavo Petro hizo sonar a todo volumen las trompetas que siempre quiso sonar. Estas sí, sus verdaderas trompetas, las suyas propias, las genuinas de su ideología. Gustavo Petro sonó las trompetas contra la democracia. Cuando digo que sacó las garras, lo digo con toda precisión. No es que le salieron, siempre las tuvo y las tuvo bien afiladas. Afilarlas es tal vez lo único que ha hecho con disciplina a lo largo de su vida. Para mayor precisión, hubiera podido titular que esta vez sacó las garras del todo. Porque la verdad sea dicha, ya las había mostrado en distintas oportunidades. Solo que algunos sectores no habían querido reconocerlas como tales, queriendo hacerse los desentendidos unas veces por miedo, otras por acomodamiento y otras por franca ingenuidad. No es cierto que Gustavo Petro haya decidido radicalizarse porque la Procuraduría sancionó a Álvaro Leiva o porque el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía hayan decidido investigar las violaciones a las leyes que ocurrieron en la campaña presidencial. ¿Acaso habían sancionado a Leiva cuando Petro convocó a las milicias indígenas a Bogotá para que hicieran un despliegue de fuerza con que amedrentar al Congreso para que aprobara el plan de desarrollo? ¿Acaso habían abierto las investigaciones por los 500 millones de pesos de FECODE cuando Petro acusó como asesinos a los empresarios del país? ¿Acaso estaba planteada la imputación de cargos contra su gerente de campaña cuando desde una de sus peroratas de la carrera séptima de Bogotá les ordenó a los ministros que tenían que desconocer la institucionalidad para dedicarse a acatar solo lo que su invento de las tales asambleas populares les ordenaran? ¿Acaso estaba al orden del día el juicio político que debe abrírsele cuando se fue lanza en ristre contra la decisión de la procuradora de suspender al alcalde de Riohacha? Evidentemente no. Gustavo Petro no está en ningún proceso de radicalización. Desde hace años, él viene lo suficientemente radicalizado. En eso no necesita ayudas. En lo que sí está es en lo que ha estado siempre, en la ejecución del plan estratégico que ha tenido desde el principio. Él está preparando a sus primeras líneas y a sus bases aliadas para llegar a los máximos niveles de división y confrontación social con el fin de atornillarse en el poder y no entregar la presidencia en el año 2026. El mismo modelo venezolano. Que nadie se llame a engaños. El que viene asusando un quiebre institucional es él. Es Gustavo Petro quien considera que la Constitución del 91 es el fruto dizque de una traición a la revolución. Es Petro quien considera que la democracia es un régimen burgués que debe ser sustituido por el paraíso marxista de sus sueños. Es él quien considera que hay que desbaratar a las Fuerzas Armadas para darles rienda suelta a los controles territoriales que ejercen sus milicias aliadas de la tal paz total. Es él quien rompió los compromisos democráticos de nuestra institucionalidad cuando guardó un silencio inexplicable e impresentable frente a los crímenes del 7 de octubre contra el pueblo de Israel y frente a las barbaridades que Nicolás Maduro comete todos los días contra María Corina Machado y contra el pueblo de Venezuela. Seamos claros, ¿qué más ruptura institucional contra la democracia que la provocada por el sinnúmero de violaciones que cometieron durante la campaña electoral? Es que no pudieron cometer más. Violaron los topes. Hicieron pactos electorales con organizaciones criminales.
recibieron dineros de mala procedencia, ocultaron aportantes y, por si fuera poco, mintieron en la contabilidad. Por todo esto, el trino del 2 de febrero es tan grave, porque allí Gustavo Petro descubre totalmente su decisión de desconocer la Constitución que juró y que está obligado a cumplir. El trino del 2 de febrero parte de dos mentiras que terminarán por derruirlo como un saco de escombros desde el punto de vista político e institucional. Primero, no es cierto que Gustavo Petro haya sido elegido por el pueblo. Precisamente, lo que está quedando demostrado en las investigaciones de la justicia es que fueron las trampas las que lo llevaron al Palacio de Nariño. Y segundo, que tampoco es cierto que sea el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Lo que también está quedando demostrado a través de la justicia es que es un presidente elegido por lo más desarrollado de la corrupción política y de los grupos criminales. Hoy, más que nunca, los colombianos debemos aferrarnos a la defensa de la Constitución. No hay que caer ni en sus provocaciones, ni en el miedo que pretenden sus amenazas. Como decía Omar Torrijos, el que se aflige, se afloja.